Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Malta para Eurovisión Junior 2022. En esta preselección de Malta participaban 16 países. He escuchado todas estas canciones, menos la canción ganadora, porque voy a reaccionar ahora a ella. Entonces, mi opinión de estas 15 canciones es la siguiente. Para mí, de estas 15 canciones, las dos mejores eran, por un lado, la canción que ha quedado segunda, la de Andrea Camilleri, Spark. Creo que era un winner alert porque la canción es un hit. Tiene una producción muy moderna, muy buena y muy radiable. Y en cuanto a la voz, la verdad que Andrea tiene un timbre muy maduro y además una técnica vocal increíble porque esta canción tiene unas subidas a voz de cabeza muy difíciles y las dominaba perfectamente a nivel técnico. Era como escuchar la radio. Basándome solo en la canción, me parece una de las mejores de las 15 canciones que había, es que era perfecta para que le votase un televoto y un jurado. Entiendo perfectamente por qué ha quedado segunda. Lo único que no me ha gustado ha sido la vestimenta, creo que no pegaba con la canción, pero como canción me pareció un winner alert. Y la otra canción que me parece de las mejores es la de Sea Galea Si de Invisible. No entiendo por qué esta canción no quedó mejor, por qué no quedó entre las tres primeras. Quizás porque era muy intimista, con una letra a lo mejor un poco triste o demasiado madura para un concurso de niños. La puesta en escena también muy intimista, pero la verdad que vocalmente, aunque no estuvo perfecta, creo que es una canción que expresaba algo y quizás ese intimismo y esa madurez al jurado y al televoto no le conquistó, pero como canción creo que era una de las mejores que tenía. También me gustaría hablar de Kingsley Ciapara, que tenía una canción con unos ritmos salseros latinos que estaban bastante bien y que creo que hubieran gustado mucho en el televoto. Entonces creo que lo que pasó es que la estética básicamente le arruinó la actuación. Porque quizás esa cara pintada como un gato y esa vestimenta creo que no pegaba con la canción y a lo mejor arruinó sus posibilidades. Pero creo que es una canción que en el televoto podía haberlo hecho bastante bien en Eurovisión Junior. Y de la última canción que voy a hablar es la de Emma Kate, que quedó tercera, la canción Bounce. Estoy de acuerdo con las canciones que quedaron en segunda y tercera posición porque considero que ambas actuaciones, teniendo en cuenta el derroche de carisma, la voz en directo, el conjunto de la actuación, fueron las actuaciones que más destacaron por encima de los demás y por lo tanto entiendo sus posiciones. En cuanto a Emma Kate, creo que es una canción que entra dentro del conjunto de lo que la gente espera ver en Eurovisión Junior, una canción infantil que estuvo muy bien cantada, a nivel vocal bastante bien, de hecho es una canción que puede parecer sacada del musical Annie, entonces una canción infantil, bien cantada en directo, derrochando carisma y haciendo puesta en escena, haciendo performance. Entonces entiendo perfectamente que quedase tercera. La canción que quedó segunda es Spark, ya os he dicho que me parece un winner alert y por lo tanto entiendo que se quedase a las puertas de ganar y sobre todo sabiendo que el jurado tenía un 75% del voto y el televoto un 25%. Entonces, así que si las dos actuaciones que me han parecido las dos mejores han quedado segunda y tercera, igual la ganadora es mucho mejor, así que vamos a verla. Malta Eurovisión Junior 2022, Gaia Gambuzza canta Diamonds in the Skies. En 3, 2, 1... play. Al principio parecía Womanizer de Britney Spears, te lo juro. Hey. Demasiado eco en la voz. Hay una mezcla de sonidos. A ver, perdón por parar, siento que hay una mezcla de sonidos. Por una parte ha empezado como muy pop, pero con una base dance. Luego yo escucho de fondo como sonidos latinos o étnicos, no sé muy bien. Entonces siento que hay una mezcla de sonidos, pero a mí me gusta. Y en cuanto a la voz, tiene un timbre muy bonito, pero creo que hay demasiado eco, demasiado reverb. A mí ese efecto me gusta porque da más potencia a la voz, pero creo que en este caso, creo que hay demasiado que lo tienen que bajar un pelín. Sigo viendo. Pues tiene una voz preciosa y el eco le da potencia. Vale, ahora entiendo la estética, es porque es dance.
Vale, un segundo. Fíjate que como he dicho que de fondo había como sonidos latinos o étnicos, a lo mejor me podía esperar que después del estribillo viniera una base latina o étnica. Pero no, han potenciado esa base dance. Entonces ahora entiendo esa estética porque la parte de arriba, los bodies de las bailarinas, pegan muchísimo con el Eurodance, con la música dance en general. Quizás la falda no me pega mucho, ni tampoco la coreografía. Veo que esta coreografía, por lo menos a mí, no me pega con la canción. Y sí, sé que el Saturday Night también es dance y hace este baile, pero es que a mí no me pega. Follow me into this colored universe. Trying to keep up with the magic on my head is spinning. Su voz es preciosa, me gusta su timbre. Mira, este ritmo es más latino y luego viene la base dance. Pero tiene una mezcla de estilos que parecen canciones diferentes, pero a mí me mola. Okay. Es dance total, Europop. Sé que es la preselección de Malta y luego en Eurovisión Junior en ese escenario van a tener más posibilidades, pero quedaría mejor un juego de luces tremendo en esa base dance. A lo mejor otra coreografía, es que no sé por qué a mí esta coreografía pues no me gusta y no me pega con esta canción. Podrían potenciar el sonido dance con una coreografía mejor. También otra estética, aunque este estilo también está bien. Más luces, distintas luces, etcétera, pero potenciar esa parte. Además tiene actitud, ¿eh? A mí me gusta. Igual algunas personas lo van a criticar porque van a decir que esto no es para niños, pero... Pero necesita otro fondo, es que la ropa azul del fondo azul no. Me hacen gracia sus expresiones. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Bueno, pues yo voy a calificar a esta canción como un Eurodance o un Europop porque considero que predomina ese sonido. Entonces, a mí la verdad que me ha gustado y además entiendo ahora esa estética que lleva porque pega con esa música. Pero veo un problema, que para mí no es un problema, pero siento que al ser una canción Eurodance, muchas personas van a decir que esto no es una canción para niños, que al final siempre es el dilema que sale con muchas canciones que se presentan a Eurovisión Junior. Pero mi pensamiento es el siguiente, al final en Eurovisión Junior participan niños de 9 a 14 años. Ya en esas edades prácticamente ningún niño escucha música infantil o música educativa, no escuchan el corro de la patata, etcétera. Ya escuchan la música pues que escuchan sus padres, sus hermanos, que está en las radios, que ven en los programas de televisión. Solo hay que ver que la mayoría de estos niños vienen de La Voz o de programas similares. En esos programas te están cantando las canciones de sus ídolos, de los cantantes de moda, Ariana Grande, Camila Cabello, etcétera, incluso los cantantes de toda la vida como Whitney Houston, etcétera. Entonces, al final, las músicas que traen son las músicas que ellos tienen referentes, que son las canciones que les gustan o la música que les gustaría hacer. Entonces, no me parece que sean canciones de adultos. Es lógico que suene como una canción de adultos porque el productor es un productor musical que se dedica a ello, por lo tanto suena profesional la canción. Entonces, siempre y cuando la letra sea una letra adaptada para sus edades, que la mayoría de las letras son así, porque la mayoría de las canciones hablan sobre quieren cumplir sus sueños, quieren cantar, etcétera. Para mí no me parece que no sea una canción adecuada para niños. Ya habéis visto una coreografía sencilla, una estética divertida, o sea, no hay nada del otro mundo. Eso por una parte.
Por otra, lo que he comentado rápidamente viendo la reacción, creo que hay demasiado eco en la voz, me gusta ese efecto, queda muy bien en este tipo de música, pero creo que deberían bajar el eco un poquito. Y después, a mi gusto personal, la coreografía no me gusta, no me parece que pegue, entonces yo buscaría una coreografía más estética, incluso una que se pudiera hacer viral en TikTok, que eso le podría venir muy bien, pero en general a mí me parece pues una canción divertida, ella tiene un timbre bonito, estaba entregada haciendo la canción, los fondos eso sí no me han gustado nada, un fondo azul solo plano creo que no pega, necesitan algo más poderoso para potenciar una base dance, pero por lo demás creo que es una canción que puede gustar porque tiene ritmo, entonces si a lo mejor consiguen una puesta en escena divertida, una coreografía divertida y entretenida, por ahí puede destacar. No la veo con un potencial para ganar, pero sí que es una canción que creo que puede gustar y si a lo mejor este año es un año de nivel flojo, podría destacar. Pero ya hay que esperar a que estén todas las canciones para ver cómo podría quedar. De momento, de las 4 que llevamos, sigo viendo que Países Bajos es la clara favorita y la que más destaca de momento, pero vamos a esperar a ver el resto de canciones. Y ya está, esta es mi opinión sobre la canción de Malta. No sé qué opináis vosotros, decídmelo en comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no y nos vemos en el siguiente vídeo.